Corre el año del Señor de 1683. En la vastedad de la Nueva España, más allá de las grandes ciudades, yacen olvidadas incontables poblaciones indígenas. Son tierras de difícil acceso, junglas impenetrables y montañas agrestes, a donde la palabra de Dios aún no ha llegado. En una época en que el fervor misionero decae, un hombre emprenderá una travesía quijotesca. Recorrerá miles de kilómetros hacia los confines del reino para llevar la fe a quienes todos han dejado atrás. Omega Multimedia presenta Espinas, una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés. Episodio 3. El inicio de la misión. Cuando Fray Antonio Margil y sus compañeros llegaron a Querétaro, los recibió el ministro provincial, junto con el definitorio de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, a la que pertenecían tanto el convento de San Francisco como el de la Cruz. En silencio, el ministro terminó de revisar los numerosos y contundentes papeles que Fray Antonio Margil le entregaba: una bula pontificia de su Santidad Inocencio XI, 3 cédulas reales de su Real Majestad Católica, letras patentes del Muy Reverendo Ministro General de la Orden, así como del Muy Reverendo Comisario General de Indias y 2 decretos, uno de ellos de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide y otro de la Santa Inquisición. En efecto, esta patente nos dice claramente, y así hemos de obedecer, que se le entregue al padre Linaz el convento de la Santa Cruz de los Milagros de Querétaro. Además, el colegio que se creará estará bajo la tutela del Comisario General de la Orden y no dependerá de esta provincia. Aquella noticia cayó como un balde de agua fría sobre los definidores provinciales, quienes pasaron del asombro a la indignación. Pero eso es inconcebible. No puede ser. No es posible que el colegio vaya a estar aquí en el convento de la Cruz y no vaya a depender de nuestra provincia. Eso va contra la estructura de la orden. Es un atropello. Ese convento nos pertenece. No pueden quitárnoslo. ¡Nos están robando! ¡Es cierto! ¡No vamos a permitirlo! ¡El padre Linaz nos ha traicionado! Así es, partió como custodio de nuestra provincia y regresa en contra de nosotros. Ni siquiera ha tenido el valor de venir a decirlo en persona y ha enviado a estos recién llegados. ¡Basta, hermanos! No toleraré ninguna ofensa contra el venerable padre Linaz. Debo recordar a sus paternidades que estamos aquí para obedecer las órdenes que se nos transmitan y no para cuestionarlas. ¿Han olvidado acaso el voto de obediencia? Todos y cada uno de nosotros formamos parte de una orden religiosa. No somos un tribunal que juzga la conveniencia o no de las disposiciones que se nos indican. El ministro provincial volteó a ver a cada uno de los definidores de la provincia, para cerciorarse de que estuvieran comprendiendo sus palabras. Escúchenme bien, y esto es obediencia para todos los hermanos presentes. Nadie, repito, nadie jamás comentará fuera de esta sala lo que insensatamente se ha dicho aquí. Nunca, entendedlo bien, nunca se volverán a cuestionar los motivos, ni las acciones del padre Linaz. Si el ministro general ha determinado que debemos ceder el convento de la Santa Cruz, y así lo ha corroborado su santidad el Papa y su majestad el Rey, nosotros no vamos a rebelarnos contra sus mandatos. Además, debo advertir a sus ilustres paternidades que esta decisión cuenta con un decreto aprobatorio del Santo Oficio de la Inquisición. El ministro provincial devolvió a Fray Antonio Margil los documentos. Pueden tomar posesión del convento de la Santa Cruz. Se les pedirá a nuestros hermanos que desalojen el convento
y que de inmediato se trasladen a San Miguel el Grande, dejando todo intacto y sin llevar cosa alguna, ni ornamentos, ni ropa, ni muebles, ni libros, ni nada. Muchas gracias, padre provincial. Prepararemos las actas correspondientes y les serán entregadas en los próximos días. Que Dios os acompañe. De esta forma, el convento de la Santa Cruz de los Milagros de Querétaro dejaba de pertenecer a la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, para convertirse en el primer colegio apostólico de propaganda fide en el Nuevo Mundo. El convento de la Santa Cruz era pequeño, muy pequeño. Apenas 12 celdas en un solo nivel. Su claustro difícilmente llegaba a las 10 varas por lado. En comparación, el enorme edificio del Convento Grande de San Francisco, ubicado en el centro de Querétaro, de doble nivel, con su noviciado, enfermería y hospedería, era quizá unas 15 o 20 veces más grande. Sí, el convento de la Santa Cruz es pequeño, pero es hermoso, muy hermoso. Y ahora es nuestra casa. Nuestra gran casa. Además, debemos sentirnos privilegiados de vivir en la hermosa ciudad de Querétaro. Así es, hermano. Nos habían dicho que era una de las más hermosas, grandes y opulentas de la Nueva España, y así lo hemos comprobado. Me llaman la atención sus grandes plazas, sus bien trazadas manzanas y sus amplias calles empedradas, de 16 varas castellanas de ancho. Es una villa muy singular, hermano. ¿Se ha fijado que casi todas las casas son de un solo piso, pero no están techadas con teja de 2 aguas, como en otras poblaciones, sino con azoteas? Tiene usted razón, padre Linás. Y, por cierto, las casas están muy bien fabricadas y son muy hermosas. Las de 2 pisos lucen hermosos barandales, los cuales deben haber costado una fortuna. Me han comentado que este valle es tan fértil que podría competir con los mejores de Italia. La verdad, padre Linás, que son de llamar la atención las frondosas huertas que se pueden encontrar en casi todas las casas. ¿Y qué decir, hermano? Son una delicia al paladar. Las chirimoyas, aguacates, zapotes, plátanos, guayabas, garambullos, pitayas, ciruelas, tunas, duraznos, granadas, membrillos, chabacanos, manzanas, peras, naranjas y limones. Ni dudarlo, padre Linás. Todas ellas son tan exquisitas que el paladar difícilmente puede elegir alguna como la favorita. Aunque no hay que olvidar tampoco las cañas, sumamente dulces, melones y las sandías. Pero ¿sabe qué es lo que más me agrada de esta villa de Querétaro? Que es una población en la que realmente se vive el culto a lo divino. Sorprende la gran cantidad de conventos, templos, casas y colegios. Es verdad, padre Linás. Una población en la que podemos encontrar devotas cofradías, tanto de españoles como de indios, y que además participan activamente en las celebraciones y fiestas litúrgicas. Apenas 2 meses después de haberse constituido el Colegio de Propaganda Fide en el convento de la Santa Cruz de los Milagros en Querétaro, el padre Linás acudió, junto con otros 11 frailes franciscanos de dicho colegio, a una jornada de penitencia y oración en la Ciudad de México. La petición había sido directamente del arzobispo de la Nueva España, excelentísimo don Francisco Aguiar y Seixas,
quien había realizado la solicitud a través del comisario general de la Orden de los Frailes Menores para las Indias Occidentales, Fray Juan de Luzuriaga. Han sido sumamente gentiles de acudir a esta jornada de oración y penitencia, sobre todo tomando en cuenta que hace apenas 2 meses que se han instalado en su nuevo colegio de propaganda FIDE en Querétaro. No diga eso, Su Eminencia. Es un verdadero e inmerecido honor el que su beatitud nos hace al invitarnos para participar en esta jornada. Hemos venido tan pronto hemos recibido el llamado del muy reverendo comisario general. Deben saber, honorables religiosos, que la decencia y la moralidad se han distendido mucho por estas tierras. El recato en el vestir, sobre todo en las mujeres, se ha perdido de una manera escandalosa, y las modas y afeites son a veces francamente exageradas, y sin lugar a dudas, altamente impropias. Muy pronto habremos de prohibir algunas actividades que fomentan el vicio y la corrupción de las costumbres, como son esas infernales peleas de gallos en donde se corren insultantes apuestas, así como las corridas de toros. Especial énfasis pondré en que se prohíban las representaciones teatrales de comedias, en donde solo se hace mofa de la dignidad, de las buenas maneras y del buen gusto. Por eso les he llamado, vuestras mercedes, para pediros que durante esta jornada de oración y penitencia, nos ayudéis con vuestra prédica. Estoy seguro de que con la vehemencia y con ese ánimo misionero que os mueve, sabréis tocar las fibras más íntimas de los fieles. Es necesario predicar fomentando las virtudes y fustigando el vicio. Es intolerable que aún en los conventos de religiosas se haya relajado el cumplimiento de las reglas monásticas. Cada vez se atiende menos a las oraciones corales y se atiende más a las visitas externas en los locutorios, en donde los parientes, y sobre todo los galanes disfrazados de devotos, llegan a perturbar a las religiosas. En muchos de los conventos, los desmanes son cada vez más frecuentes, como lo es el excesivo número de sirvientas que las atienden. He sido personalmente testigo de que algunas religiosas, en forma escandalosa, se entregan con mayor ahínco a menesteres mundanos y frívolos que a la devoción, al rezo, el ayuno y la vida contemplativa. Hay algunas que dedican más tiempo a las letras que a la oración. Y bien sabéis que mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Exacto. Habría que preguntarse si realmente ha sido una genuina vocación religiosa lo que las ha motivado a recluirse en los conventos. Pero volviendo a la feligresía, me parece intolerable que incluso destacados personajes de la alta nobleza, cuyos nombres me reservo por prudencia, se presten a asistir a esas representaciones de comedias vulgares, así como a saraos y fiestas en las huertas aledañas a la ciudad. Es repugnante ver tales demostraciones de banalidad y bajeza. Es hora, muy señores míos, de poner un alto a tan grave desenfreno. Es hora de parar en seco a los demonios. Confío en que sabréis auxiliarnos en tan apostólica misión. Y así fue. Durante la jornada de penitencia y oración, se efectuaron solemnes celebraciones eucarísticas en la catedral. También se realizaron celebraciones en otras parroquias de españoles y en los numerosos conventos de religiosas, en donde los misioneros del colegio, entre ellos Fray Antonio Margil, fueron los encargados de predicar. De igual forma, salieron grupos de misioneros provenientes del colegio, en compañía de religiosos del convento franciscano. Portando una cruz alta al frente, recorrían las calles de la ciudad rezando el Santo Rosario y cantando saetas. Acompañados marcialmente por una caja de guerra, lanzaban su canto hacia los oyentes, quienes al escuchar sus certeras coplas quedaban impactados. Predicaban en las plazas, en las calles y en las esquinas, recorriendo toda la ciudad. Cada día que pasaba, era más grande la concurrencia que se congregaba y los frailes eran insuficientes para el número de fieles que se querían confesar, tanto en los templos de españoles como en los de los indios.
Se podía decir que la primera misión del Colegio de Propaganda Fide fuera de Querétaro había sido todo un éxito. Las simientes del gran impulso misionero del apostólico colegio habían sido sembradas en terreno fértil. Faltaba ahora llevar ese mandato misionero hasta los más apartados rincones. Una vez que regresaron al convento de la Santa Cruz de los Milagros en Querétaro, los 24 frailes se dispusieron a partir para realizar labor misionera en las diversas regiones, incluso en los confines del reino. El padre Linás los envió a misionar con las siguientes palabras. Hermanos misioneros, les hemos llamado a estas tierras para pedirles que nos ayuden con su prédica. Estoy seguro de que con la vehemencia y con ese ánimo misionero que los mueve, sabrán tocar las fibras más íntimas de los infieles. Es necesario predicar fomentando las virtudes y fustigando las idolatrías que los someten. Por ello, ahora los envío a la misión, tal como lo hizo nuestro seráfico padre, San Francisco de Asís, con estas palabras. Marchen, queridos hermanos, de dos en dos, por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para la remisión de sus pecados. Y permanezcan pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. Respondan con humildad a los que les pregunten, bendigan a los que los persigan, den gracias a los que los injurien y calumnien, pues por esto se les prepara un reino eterno. No teman por parecer pequeños e ignorantes, más bien anuncien con firmeza y sencillez la penitencia, confiando en que el Señor, que venció al mundo, habla con su espíritu por ustedes y en ustedes, para exhortar a todos a que se conviertan y observen sus mandamientos. Encontrarán hombres fieles, mansos y benignos, que los recibirán con alegría y acogerán sus palabras, y otros muchos infieles, soberbios y blasfemos, que con sarcasmo los resistirán, como también a sus palabras. Formen en lo más hondo del corazón el propósito de soportarlo todo con paciencia y humildad. Así lo haremos, padre Linás. Estoy seguro de que así será, hermanos. Y ahora, queridos hermanos, vayan a misionar, que una ardua labor les espera. Fray Antonio Margil y Fray Melchor López, ustedes partirán para misionar hacia el sur del reino. Con la bendición de Dios. Al salir de Querétaro, Fray Antonio se había dirigido con sus compañeros hacia el puerto de Veracruz. Ahí se habían encontrado con el comisario general de la Orden, quien llegaba al puerto después de haber realizado una exitosa misión en Puebla de Los Ángeles. Después de realizar misión en la villa y puerto de Veracruz, los frailes se habían embarcado hacia San Francisco de Campeche, a donde habían arribado 8 días después. En esta bella población habían realizado misión y posteriormente se dirigieron hacia la muy noble y muy leal ciudad de Mérida, en donde se realizaba el capítulo provincial. Uno de los objetivos del comisario general Usuriaga era restablecer el Instituto Recoleto en esa ciudad. Así lo propuso a los asistentes al capítulo y para sorpresa de Fray Melchor López, quien era uno de los 4 misioneros del Colegio de Propaganda Fide, fue nombrado guardián del recién creado instituto. Fray Melchor renunció inmediatamente, alegando que él había venido con la ilusión de convertir infieles. Se embarcaron nuevamente, pero fueron atacados por unos piratas, por lo que debieron desembarcar en San Francisco de Campeche, donde se encontraron nuevamente con el comisario general de la Orden. Lo menos que podemos pensar es que la contrariedad que han sufrido al ser interceptados por los piratas y obligados a llegar nuevamente aquí, sea una señal del cielo para que mediten largamente sobre las decisiones que han tomado. Se refiere Su Excelencia a no haber aceptado el oficio de guardián del Instituto Recoleto,
que se estableció en el reciente capítulo provincial de Mérida? Exactamente, padre Melchor. A eso me refiero. Lo que sucede, muy reverendo padre, tal como se lo comenté en aquella ocasión, es que siento que el deseo de nuestro Señor es que prosigamos con la misión a la que venimos como miembros del Colegio de Propaganda Fide, y no al encierro y contemplación, como la que hacía en mi convento de origen, en Santa María del Castañar, en Castilla. Debo aclararle, padre Melchor, que cuando los deseos de nuestro Señor se parecen mucho a nuestros propios deseos, debemos desconfiar de que realmente sea la voz de Cristo la que estamos escuchando, y no nuestra propia voz. Comprendemos, Su Excelencia. Retírense a hacer oración para que ahora sí puedan discernir claramente cuál es la voluntad de Dios. Senyor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Los 4 frailes se retiraron obedientemente. Todos ellos eran provenientes del Colegio Apostólico de la Santa Cruz, el cual había sido fundado apenas unos meses antes. El grupo de 4 misioneros estaba compuesto por Fray Melchor López, Fray Antonio Margil, Fray José Díez y Fray Francisco Casañas, quienes habían salido hacía poco tiempo de Querétaro con dirección a la provincia de Yucatán, para realizar trabajo misionero en los territorios al sur de la Nueva España. Pero su travesía no había estado exenta de claroscuros, en donde contrastaban las tribulaciones con los gozos. Pasado un tiempo, el comisario volvió a llamar a los frailes. Han tenido suficiente tiempo para la oración, para la reflexión y para el discernimiento. ¿Puedo preguntarles qué es lo que han pensado? Muy reverendo comisario, después de haber meditado largamente sobre esta cuestión y aplicando el discernimiento, nos encontramos todavía confusos acerca de lo que debemos hacer. Quizá confusos no es la palabra adecuada, sino indecisos. Déjeme explicarle. Si una de las 2 decisiones nos apartara del reino de Dios, claramente sabríamos que no es esa su voluntad, sino la nuestra. Pero en este caso, estamos seguros de que las 2 cosas nos llevan al reino de Dios. Por una parte, el Instituto de Recolección en Mérida es algo que indudablemente nos lleva hacia el Ser Supremo, pero también la misión en tierras de infieles es algo que sin duda también agrada al reino de Dios. Comprendo su inquietud, y en lo personal tampoco quisiera oponerme a los designios del Señor. Quizá Él tiene preparada para vosotros una tarea muy grande en la obra misionera. Los 4 frailes sonrieron entre sí, y entonces se decidió que Fray Joseph Díez y Fray Francisco Casañas debían quedarse, en tanto que Fray Antonio Margil y Fray Melchor López debían continuar. Después de realizar labor misionera en Mérida, a duras penas y casi moribundos, Fray Margil y Fray Melchor llegaron a Tuxtla. ¿Qué le sucedió a estos frailes? No sabemos. Los encontramos en el camino, pero estaban muy malos y los trajimos en hamacas. Ahorita están muy graves, en especial el padre Margil. Está muriéndose. ¡Qué barbaridad! Llamen al sacerdote para que les dé la extrema unción y vayan preparando los ataúdes. Estos pobres ya no amanecen. ¿Morirán el padre Margil y Fray Melchor? ¿Se pondrá punto final al proyecto misionero en aquellas tierras? La respuesta en el próximo capítulo de Espinas. Actuaron en este capítulo Eduardo Alcántara, Luis Gallegos, Rafael Márquez, David Martín, Javier Zúñiga y Fernando Pérez Valdés. Producción: Mahalia Ayala Galás y Omega Multimedia. Omega Multimedia presentó Espinas, una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz.
basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés.